Dios no inició ningún ministerio de batería, ni de piano, ni de cámara, ¿verdad? Sino que Él colocó un cuerpo funcional en Así Cristo es. Jesús, que cada uno tiene una capacidad para edificar. El hecho de ser fiel al Señor, no solamente tú venir 3 días al culto, Mm. sino también ser fiel a lo que el Señor te manda hacer. O sea, las funciones ministeriales no para que sean admirados, ¿verdad? No es simplemente para hacer grandes y cosas bonitas, sino para entrenar, perfeccionar, ¿verdad? Asegurarse y confirmar en la vida de los santos que Cristo está siendo formado, de que la obra está siendo perfeccionada. Paz y gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de quién edifica la iglesia y somos llamados a colaborar con esta edificación. Ismael, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de poder aperturar este tiempo de edificación junto a ustedes. Esperamos que se encuentren bien en casa y puedan escuchar bien, estar presentes y estar atentos a lo que el Señor ha traído en este video. Amén. Excelente. ¿Qué tenemos para hoy, Ismael? Bueno, para hoy tenemos quién edifica la iglesia, dándole continuidad a lo que hemos iniciado en el pasado video, que es Cristo, el fundamento, y hoy vamos a hablar quién edifica esa iglesia. Iniciando con este versículo, Mateo capítulo 16, verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué hermoso es poder descansar de que esta obra de edificación no descansa en nuestras manos, sino en Él. O sea, descansamos de que Él es quien está construyendo esa obra que hemos venido hablando acerca de que esa obra es Cristo en nosotros. Bueno. Esa conformación la produce Él mismo. Él mismo la produce en nosotros. Así que descansamos, así mismo como Jesús le dice a sus discípulos, dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre Él mismo edificará, Él edifica su iglesia. Entonces, esto es un llamado o es un recordatorio de que Él es quien está haciendo la obra. Y también vamos a desarrollar que tanto hemos sabido, entendemos de que fuimos llamados a ser edificados en Cristo, pero también sí fuimos llamados a edificar a otros. O sea, hay un llamado de parte del Señor también a seguir expandiendo lo que hemos recibido. O sea, que la obra no se acaba en nosotros, sino que continúa en el cuerpo de Cristo. Amén. Y me gustaría darle un pequeño énfasis también a lo que mencionabas en primera instancia, con Efesios capítulo 1, versículo 19, que mientras tú hablabas como que me llegó ahí, es bien interesante. Y Pablo dice aquí: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza? Aquí saliendo él terminando de colocar la oración apostólica que este es el deseo, por esto él está orando, para que Dios produzca esto, el entendimiento de cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y atendamos a cuál potencia estamos hablando. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Verdad? Entendemos que esta fuerza no es simplemente una capacidad dada o una barrita extra de energía para hacer las cosas. Es el mismo Cristo operando en nosotros, ¿verdad? Es el espíritu de vida que está en nosotros, que uno sabe lo que tiene que hacer porque es una vida inteligente, ¿verdad? Y nunca sale de los parámetros de la verdad. Entonces, eso es uno de los pilares más esenciales que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la hora de edificar. Para nosotros no robarnos gloria ni atribuirnos nada que fue producido por el mismo Cristo en nosotros. Esto es tremendo. Y por eso es que hay que darle un poquito de énfasis, porque puede haber un momento en nuestras vidas donde nosotros pensamos que estamos haciendo algo desde nuestro yo, ¿verdad? Pero fue una gracia del Señor que se expresó en un momento, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con robarnos eso, y de la misma manera tener cuidado con tratar de edificar desde lo intelectual, ¿verdad? Wow. Desde lo informativo solamente. Lo que logré capturar cuando estaba leyendo
Si no es, si no fluye desde el mismo Cristo, aunque la información sea verídica, no produce impartición de vida. Así es. Entonces es el mismo Cristo que sabe lo que está haciendo y lo que quiere lograr y tiene que ser logrado desde Él mismo. Así es. Y ese es el riesgo de no edificar a Cristo, que le estamos dando algo que no permanece en otros. Si hablamos de que el fundamento, estar fundamentado en Cristo, permanecemos, entonces el hecho de que yo comparta algo que no es Cristo, otra persona no puede permanecer, porque le estamos dando algo que no permanece. Exactamente. Y fíjate cómo el impartir, aunque sea verídico, fuera de la vida de Cristo, ¿verdad? Que no haya sido efecto o resultado del fluir de la vida, entonces produce admiración, brillo, ¿verdad? Espectáculo, pero no impartición de vida, no alumbramiento, ¿verdad? No hay comprensión de lo explicado, sino que simplemente podemos entrar en una etapa de impresionismo, como creo que hemos hablado anteriormente, en este canal. El impresionismo es donde yo puedo decir, wow, eso está tremendo, eso está profundo, pero no hubo una transformación en mi vida. ¿Por qué no hubo una impartición? Entonces tenemos que alejarnos de esas cosas que... Hermano, hay una tentación, es fácil caer en eso, eso está a ley de una cuerda floja, estamos constantemente en caer la tentación de nosotros dar algo, tratar de edificar desde nosotros mismos y no desde Cristo, y esto es un peligro total, se lo digo porque a mí me ha tocado ir a diferentes lugares y que me dan una oportunidad predicando y cuando uno sube, entonces tú sientes la tentación, wow, pero mira, esta gente están pidiendo esto o con esto, si digo esto, el ambiente cambia y tu mente sale un fluir de cosas, ¿verdad? Un mar de cosas que tú dices, bueno, se puede utilizar esto y producirá una manipulación de manera, pero esa es la carne, ese Adán en nosotros, y que tiene que ser sometido, ¿verdad? Tiene que ser gobernada nuestra mente por el pensamiento de Cristo para nosotros no dejarnos influenciar. Es mejor nosotros tartamudear desde la vida de Cristo que ser fluido, ¿verdad? Desde la mente de Adán. Poderoso. Adán no produce transformación. Y tendemos nosotros a confundir eso. Tendemos a confundir palabras bonitas con edificación, cuando no. O sea, y tú dijiste algo muy claro. O sea, tú no metiste en un lío. porque a veces recibimos cosas muy bonitas, palabras muy rebuscadas, que del hebreo, muchísimas cosas, pero no produce la vida que necesita. Y a veces, por ejemplo, yo he sido expuesto a esa tentación, que a veces uno piensa que cuando uno mejor habla, cuando uno mejor comunica las cosas, es que uno ciertamente edificó. Y no es que para hablar de Dios tenemos que tartamudear, no. Lo que estamos diciendo aquí es que no podemos medir la edificación por la intelectualidad de la persona. No lo podemos medir ahí, no la agarres de ahí nunca. Porque tanto una persona te puede edificar en Cristo hablando bien como tartamudeando. Porque Pablo, teniendo todo el intelecto que tenía, él no fue con palabras rebuscadas, no fue... Así mismo él dice que no, él no fue con palabrerías. Exacto, ni con sabiduría de palabra. Él no dije con esas palabras rebuscadas, porque él estaba, cuando estaba hablando de eso, estaba hablándole a un pueblo, a una congregación que era altamente filosófica. Ya tú sabes. Entonces, el hombre tenía material para entrar en filosofía, pero él dijo, yo no llegué a ustedes con filosofía. Sí, así mismo. Y realmente lo que queremos nosotros tocar, y aperturando este nuevo punto, es que fuimos llamados a edificar. Háblame de este llamado a edificar. O sea, el Señor nos otorgó esa responsabilidad de también nosotros ser ministros competentes de este nuevo pacto. Nosotros ministrar a Cristo en otros también. Exactamente. Lo primero que debemos comprender con eso es que esto surgió desde la complacencia, ¿verdad? Desde su gracia, de su amor, de su voluntad, no desde nuestra petición, ni tampoco desde nuestro merecimiento. Esto es algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Dios nos invitó a colaborar, ¿verdad? No fue que lo pedimos ni que lo merecemos. Entendiendo eso, entonces lo otro que tenemos que comprender es que Dios nos invitó a colaborar, no a diseñar. ¿Verdad? Que eso es otro punto. No somos diseñadores, somos colaboradores y edificadores según el diseño, según el modelo. Entonces, hay una invitación del cielo que no está a la merced de nuestra preferencia de decir que sí, sino tenemos que aceptarla, ¿verdad? Porque esta viene junto con las otras cosas que hemos recibido en Cristo Jesús, también viene la responsabilidad
de edificar. Todos nosotros. No solamente los líderes, no solamente la persona que tú ves referencia. No. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de edificar, ¿verdad? Porque tenemos que crecer en él, ¿verdad? Dice, nosotros, voy a parafrasear, pero no me acuerdo el texto específicamente, pero Ismael tú lo coloca acá, que dice que todo el cuerpo asido de la cabeza, ¿verdad? Crece, unidos por la coyuntura, ¿verdad? En este conocimiento que es de Cristo. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Entender que es un llamado colectivo. Así es. El que se nos ha sido dado. El ser edificados, ¿verdad? En Cristo y edificar, no cualquier otra cosa. No cualquier cosa que nos ingeniemos, no. Tenemos que edificar a Cristo mismo. Entonces, esto es un reto, ¿verdad? Porque pueden venir muchísimas cosas a nuestra mente ahora. Ismael, podríamos decir, no, pero es que Ismael, es que tú no entiendes que el don de hablar no es lo mío, o yo no nací para eso, para tratar personas. A mí lo que me gusta es estar tras bambalinas o arreglando cámara o tal vez cantando, tocando batería, Dios no inició ningún ministerio de batería, ni de piano, ni de cámara, ¿verdad? Sino que Él colocó un cuerpo funcional en Cristo Jesús, que cada uno tiene una capacidad para edificar. Terrible, ¿verdad? Sí. ¿Por qué y cómo tiene esa capacidad para edificar? No desde sus habilidades, ni de lo aprendido previamente, ni talentos adquiridos, sino desde la potencia de su gracia. Ahí es lo que viene el asunto. Ahí es donde todo cambia. Wow. Porque si entendemos que tenemos la potencia de su gracia, lo que leímos ahí. Todo lo podemos. Todo lo podemos. Sí. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué debilidad yo tengo que no pueda ser sobresalida, inundada por la gracia de Dios? No hay ninguna. Entonces, lo único que tenemos que ahora preguntarnos es ¿dónde Dios quiere que yo colabore? Eso es verdad. Porque ya no es un asunto de capacidad, porque entendemos que tenemos la gracia. Ahora es un asunto de precisión. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma Dios quiere que nosotros fluyamos en la vida? Entonces, ahí viene un proceso, claro, donde somos instruidos por el Espíritu. Tú tumbaste un pensamiento terrible. O sea, ese pensamiento que a veces pensamos que yo, o sea, para edificar yo tengo que ser pastor, yo tengo que ser líder, yo tengo que ser algo, o sea, y si yo estoy sentado, si yo en el culto estoy sentado, ¿cómo se dice eso? Como que llego a la iglesia a recibir. A recibir nada más. Vamos a recibir ya. Y pasa un hermano que tiene una situación, un asunto que te habla y tú como no tienes nada, no te has enfocado a aprender y a estudiar acerca de instruirte de la vida o ser edificado, porque si tú no eres edificado, ¿qué tú vas a edificar? Claro. O sea, ¿con qué tú vas a edificar? Entonces, el asunto está que ese pensamiento que a veces tenemos de nosotros de que segmentar una forma específica de cómo se edifica. Por ejemplo, pensamos que solamente el que canta y el que habla, el que predica, edifica. Pero uno puede ser edificado con el hermano que da los anuncios. Exacto. Uno puede ser edificado con el Lugiel. O sea, ahí, como tú dijiste, tú hablaste acerca del cuerpo, que fuimos todos invitados a edificarnos uno con otro. Y no importa lo que estemos haciendo, siempre y cuando sea en Cristo, nos edificamos mutuamente. Porque la edificación se produce cuando se absorbe la medida de Cristo que trae el edificador, ¿verdad? Sí. Entonces, esa edificación puede venir en diferentes formatos, como tú dices. Puede venir de múltiples formas. De una canción. Yo me he sentido edificado muchas veces en una canción. Lo más común lo vemos en la predicación, porque es lo más explícito, por así decirlo. Pero lo vemos en oraciones también. Yo he sido edificado también en tiempos de oración. En películas también. Que Dios ha guiado a personas para plasmar una imagen que lleva un mensaje de Cristo, que si se absorbe correctamente. Porque fíjate, es el Espíritu que está en nosotros también, que sabe lo que necesita. Y ese Espíritu, a medida que va entrenando nuestros sentidos espirituales, puede absorber a Cristo, incluso en cosas que pareciera que Él no estuviera ahí. ¿Verdad? O sea, en cosas impresionantes. Él absorbe y crecemos en la vida. Yo le voy a decir algo que puede sonar gracioso, pero no hace mucho yo estaba jugando un videojuego ahí de Star Wars. Y ese juego, al final,
Hubo un mensaje que se me quedó, que yo me quedé impresionado con algo que sucedió ahí. Algo que sucedió en el juego, yo me quedé impresionado y absorbí una medida. No voy a entrar mucho en tema de eso, pero para decirle a ustedes que nosotros podemos estar pendientes de las diversas formas y absorber a Cristo, ¿verdad? Porque esta es la edificación, la medida de Cristo que está siendo emitida por el edificador. Así ¿verdad? es. Así Entonces, es. Ujú. Y poniendo un ejemplo también que tú tocabas al principio acerca de que fuimos llamados a esta obra, fuimos llamados, fuimos convocados a esta obra de edificación y lo pongo en parámetros humanos. En una construcción se necesita varias personas para colaborar en un diseño que no fueron ellos que diseñaron, sino que están colaborando con algo que fue preestablecido. Y tocando el tema de que el que obra, o sea, el que está construyendo o lo que estamos colaborando no somos los que diseñamos. Nosotros estamos siguiendo una instrucción superior a nosotros. Entonces, en este caso, estamos edificando de acuerdo a un plan eterno, a un propósito eterno. Y eso lo produce Cristo en nosotros, edificando a sí mismo la iglesia. Por eso es el llamado de nosotros edificar. Y no solamente edificar, Esdras, porque lo que se necesita conjunto a la edificación es la precisión. Wow. Es la precisión. ¿Qué tú me dices acerca de la precisión? O sea, que necesitamos ser precisos, porque una cosa es yo edificar, yo hablar acerca de algo bíblico y ese tipo de cosas, pero ser preciso a la hora de edificar. Y antes de pasarte, y eso me lleva a Noé. Fíjense que yo cuando estaba estudiando esto me veía algo muy poderoso en esto, de que a Noé se le fueron entregadas instrucciones para construir un arca, y el arca siendo tipo de Cristo, quien iba a preservar una generación. Pero Dios, cuando le manda a Noé para construir el arca, le da informaciones específicas de cómo construir el arca. Para que vean, para que vayan viendo, vayan siguiéndome con esto. El Señor le da instrucciones específicas al arca. Si vemos en Génesis, vemos cuando Dios le dice a Noé que construye el arca, le dice, mira, tal madera, que si aquí, que si vas a construir una sola ventana, que si dos ventanas. O sea, las medidas exactas. ¿Y qué estaba esperando Dios? Era que Noé le entregara, sea fiel al diseño. Y eso es lo que se ha perdido. Wow. Infidelidad al diseño eterno. Entonces, con esto estamos llamando a que seamos fieles a lo que el Señor diseñó. Hay muchas cosas que el Señor nos manda edificar, pero a veces hacemos lo que nosotros queremos. Wow. O sea, necesitamos ser precisos, ser fieles. O sea, el hecho de ser fiel al Señor, no solamente tú venir 3 días al culto, sino también ser fiel a lo que el Señor te manda hacer. Y eso para que veamos lo que demanda el ser fiel y ser preciso en lo que Dios nos manda. Porque ¿qué pasa con esto cuando hacemos lo que nos da la gana? Sí, por decirlo bien llano. Podemos poner en riesgo una generación completa. Wow. Porque se trata de que Noé estaba construyendo un arca que se iba a preservar una generación. Y si Noé le daba la gana de hacer lo que él quiera, que no, ¿por qué Dios me mandó a hacer, comprar una madera tan grande y si aquí se puede poner una pequeña? Hermano, con un solo error, el agua se puede meter, vamos a decir, y ya la responsabilidad de ese error iba a ser tuya. Terrible. Porque hiciste lo que tú quisiste. Entonces, para que vean la responsabilidad de nosotros saber edificar con precisión. Y con esto le digo, no es una carga para ti, sino que descansamos de quien edifica la iglesia, es Cristo en nosotros. Amén. Es para que vea que hay una responsabilidad de nosotros estar pendiente de que Dios, como es quien edifica la iglesia, demanda de nosotros una responsabilidad de ser fiel al diseño que Él nos encomendó a nosotros. Amén, amén. Eso es así, Ismael. Y ya entrando en palabras finales, comprendemos que la precisión es necesaria para la conservación de lo que se está construyendo, ¿verdad? Sí. Dios no deja que la construcción sea al azar, simplemente para no ponernos una
una carguita más, ¿verdad? No, no. Tenemos que saber que esto es una responsabilidad. Y lo vemos de esta manera. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, ¿cuál es el fin de las 5 funciones ministeriales que se explicaron? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, las funciones ministeriales tienen un fin, es la perfección. Hemos corrido por muchos años corriendo atrás de esta palabra, ¿verdad? Con miedo, Sí. que nadie es perfecto y todas estas filosofías y estas artimañas del error que ha introducido en nuestros mensajes, en nuestras conversaciones y en la manera que interpretamos las cosas, que apunta a una iglesia vaga en el entendimiento de que estamos a camino a ser perfeccionados, ¿verdad? Sí. No perfección según el entendimiento del hombre, sino perfección según Dios, que es dar una imagen nítida del Hijo. Así ¿Verdad? es. Esto es lo que Dios está haciendo. Entonces, las funciones ministeriales no para que sean admirados, ¿verdad? No es simplemente para hacer grandes y cosas bonitas, sino para entrenar, perfeccionar, ¿verdad? Asegurarse y confirmar en la vida de los santos que Cristo está siendo formado, de que la obra está siendo perfeccionada. Entonces, por eso lo que tú dices, la pericia que se necesitaba para crear el arca generaba una conservación de toda una generación. Entonces, tenemos que entender, si hay alguien acá que Dios te ha dado, y estás consciente de eso, que Dios te ha dado la responsabilidad de edificar públicamente o a otras personas, mira, cual sea que sea tu contexto, todos fuimos llamados a edificar, número uno, y lo segundo, todos fuimos llamados a edificar, con pericia, con precisión, Así es. ¿verdad? Con Cristo. No está mal nosotros reevaluar nuestras notas, reevaluar la manera en la que expresamos las cosas. Constantemente me pasa, ¿verdad? Sí, Incluso viendo videos hacia atrás, digo, no, espérate, aquí esto pudo ser expresado de una mejor manera, sí. esto pudo ser colocado. Esto no es obsesión con la perfección según el hombre, ¿verdad? Sino el asegurarse de que lo que estamos dando está siendo bien comunicado y bien recibido, porque estamos trabajando no con cualquier cosa, sino con lo más preciado de toda la creación. Así Estamos es, hablando de Cristo. Este es el mensaje de Dios. Esto le costó la vida a Dios, como dicen por ahí, ¿verdad? Este asunto es tan delicado que tenemos que asegurarnos de hacerlo con una delicadeza y una precisión, ¿verdad? Que va a requerir un enfoque en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que nosotros nos reubiquemos donde nosotros estamos, qué es lo que estamos haciendo, y si lo estoy haciendo con pericia, lo estoy haciendo por hacer. Sí. Cuando me dan la oportunidad, mira, que te toca dar algo a la congregación mañana, sí, mañana yo ahí antes del culto, yo busco un texto ahí, justo antes de pararme, y leo lo que me salga, y lo digo acuérdense lo que veníamos hablando, creo que en el video anterior, que puede ser escritura, y si no es desde la vida de Cristo, ¿verdad?, si no está guiado por la vida, si no está guiado por el Espíritu, entonces puede ser que no produzca una impartición. Y esto es lo problemático, porque tú puedes dar textos y textos y textos, y tenemos a unas congregaciones gordas en textos y en escritura, pero sin impartición y sin crecimiento en la vida. Sí. Cuando un edificador es exitoso, cuando Cristo es expandido y confirmado en la vida de los santos. Así es, cuando la iglesia crece, no cuando derrumbamos paredes para los lados, ¿verdad? Y cuando le agregamos más sillas y sillas acolchadas. No. La iglesia no crece con el segundo piso, sino con la expansión de Cristo en la vida de los que están ahí, no de los que vienen, de los que están ahí, porque eso van a venir, los que vienen, ¿verdad? Dios los manda, y ellos también tienen que ser no solamente evangelizados, sino confirmados y creciendo en la vida del Hijo. Este es un llamamiento que tenemos todos. Así es, poderoso. Ya para terminar, es importante que entienda, y el deseo de nosotros es que entiendas la urgencia de poder entender de que fuimos llamados a edificarnos unos con otros. Este es un llamado global de la iglesia, de nosotros poder ser edificados unos con otros. Lo que leemos en tal vez la mañana puede servir para que otros también puedan ser edificados, porque a veces queremos todo para nosotros, pero no velamos porque otros también puedan recibir lo que recibimos. Yo sé nuestra amistad entre Esdras y yo, tenemos una amistad de que nosotros cada vez que recibimos algo tenemos como esa energía de nosotros de compartirlo uno con otro, y eso para sí mismo, porque entendemos de que lo que recibimos añade un bloque más a la vida de cada uno de nosotros, y entendemos de que estamos participando de una construcción. Cada bloque que ponemos es aumentando la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Así que sin más, gracias por sintonizar
y nos vemos en el próximo video.